damos la continuidad a las charlas que estamos dando acerca del tromboembolismo pulmonar agudo, y esta se centra en diagnóstico. Entonces, desde el punto de vista clínico, vemos esta lista de síntomas y signos que es pues extraída del PIO-PET, que es uno de los estudios más grandes e importantes del diagnóstico del embolismo pulmonar, ya cuando comienzan a meter la tomografía dentro del algoritmo diagnóstico a fines del siglo pasado. Entonces vemos como los síntomas más importantes están determinados por la disnea y disnea de reposo. Miren que hasta el 80% de los pacientes pueden tener manifestación con disnea, y miren ustedes cómo el otro componente importante del diagnóstico lo representa el dolor torácico. Entonces, disnea, dolor torácico son los dos síntomas fundamentales, sobre todo si es de aparición súbita. Hay otros síntomas, evidentemente la tos, la hemoptisis, vértigo. Miren los signos de trombosis venosa profunda, como son ampliamente síntomas de trombosis venosa profunda, son muy variables y pueden estar ausentes, como pueden estar hasta el 42% de la población. El síncope puede estar presente en un número importante de casos de embolismo pulmonar, pero la recomendación actual es que no debemos de manera rutinaria investigar a cualquier síncope en búsqueda de embolismo pulmonar, a no ser que haya unos datos adicionales que hablen de esto. Por el otro lado, tenemos los signos clínicos, y aquí tengo que llamarles la atención acerca de la taquicardia, porque llegan y nos dicen que si el paciente no tiene taquicardia podemos descartar el embolismo pulmonar. Pues no es cierto. Miren ustedes cómo la taquicardia puede estar ausente en una proporción hasta del 30% de los pacientes. Entonces eso hace que el valor predictivo negativo no sea lo suficientemente bueno para taquicardia. La taquipnea es un hallazgo bastante frecuente, la presencia de diaforesis, la fiebre, que por lo general es baja, el reforzamiento del segundo ruido. Miren cómo es un signo de sobrecarga ventricular derecha. Puede ser inespecífico, pero para que lo tengamos en cuenta. Miren cómo puede haber ingurgitación, cianosis, crepitancia, sibilancias, roncus. Miren, las sibilancias es un signo importante, y hay un fenómeno inflamatorio desencadenado por el trombo que debemos pues considerar. Y miren los signos de trombosis venosa profunda, aparte de los síntomas, que evidentemente es la causa, el origen más frecuente de los trombos dentro de los embolismos. Entonces tenemos aquí la exposición de los diferentes hallazgos del examen físico cuando estamos buscando la presencia de trombosis venosa. Vemos como el edema unilateral, ¿sí? Hay una asimetría de las dos extremidades, y debemos medir esa asimetría, y la idea es que si hay una diferencia de diámetros tomadas al mismo nivel entre las dos extremidades de más de 2 centímetros, algunos hablan de 5, pero bueno, básicamente son 2 centímetros, debemos hablar de un edema de la pierna, de la pantorrilla. Tenemos la maniobra de Hoffman, que es el dolor en el dorso de la pierna cuando se realiza la dorsiflexión del pie. Y tenemos el signo de Hollow, que es realizado pues se da cuando hay dolor a la palpación de los músculos de la pantorrilla. Entonces recordemos siempre en explorar estos signos. Bueno, ya habíamos hablado de los otros signos que buscamos dentro del examen físico. Bueno, un examen de laboratorio que es muy importante dentro del algoritmo y ha tomado una prevalencia muy importante es el dímero D. Entonces, el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, y miren ustedes cómo son estos dímeros que se producen cuando se está rompiendo la fibrina por parte de la plasmina. Entonces, estos dímeros están elevados en la presencia de trombosis aguda, o cuando se está activando también la coagulación, la fibrinolisis. El punto más importante del dímero D es su valor predictivo negativo dentro de pacientes que tengan baja probabilidad. Y hay que ser muy claros en esto. Si el paciente tiene baja probabilidad desde el punto de vista de la escala que se esté utilizando, o porque sea considerado por el clínico como improbable,
Es importantísimo el dímero D porque su presencia nos permite que dejemos de hacer estudios adicionales. Mientras que si el paciente tiene dímero D negativo y la probabilidad clínica sigue siendo alta, hay que seguir haciendo pruebas. Entonces, ojo que debemos centrar eso en la población de baja probabilidad. El problema entonces es que cuando es positivo no nos dicen mayor cosa. Las concentraciones elevadas del dímero D pues tienen múltiples causas para que se eleven y la inflamación sistémica puede ser un desencadenante de esto. Entonces las hospitalizaciones, el cáncer, las infecciones, todas estas cosas pueden llevar a elevaciones del dímero D. Entonces el valor predictivo positivo es muy bajo. Así es que así tengan 5.000, 10.000, el número que sea del dímero D, no crean que porque eso esté tan alto el diagnóstico está garantizado para el embolismo. Entonces vuelvo aquí a la descripción que les había contado anteriormente y miren ustedes cómo dentro de los hallazgos clínicos que tenemos para los que se sospechan embolismo pulmonar, tenemos el dolor torácico, la disnea, el síncope y la hemoptisis. Y miren ustedes cómo la prevalencia del síncope en nuestro grupo fue del 3.6% nada más. La hemoptisis fue más frecuente. La presencia de trombosis venosa, los signos de trombosis venosa fue hasta el 11%. Entonces un dato interesante dentro de nuestra población. Miren cómo el dolor torácico solo fue el 40%, pero la disnea fue altamente prevalente en este grupo. ¿Sí? Entonces esta tablita era para mostrarle eso y miren la presencia de cáncer en el 30% de los pacientes que buscamos el diagnóstico. Entonces además del dímero D podemos continuar con otros exámenes que nos ayudan a guiarnos hacia el diagnóstico. Entonces tenemos aquí expuesta la radiografía de tórax y los hallazgos electrocardiográficos. Hay que tener en cuenta que de manera muy similar a lo que pasa con el examen físico en el embolismo pulmonar, lo más frecuente es que sea normal. Entonces la radiografía de tórax por lo general va a ser normal, la mitad de los casos es normal. Lo mismo ocurre con el electrocardiograma. Entonces miren, dentro de la radiografía podemos tener signos bastante inespecíficos como el derrame pleural, discreta elevación del diafragma, aumento de las arterias pulmonares, cardiomegalia, como posiblemente otros signos más específicos como la joroba de Hampton o la oligoemia local, que es el signo de Westmark. Dentro del electrocardiograma entonces básicamente tenemos la taquicardia sinusal que no nos dice mayor cosa, ya se los había dicho. Inversiones en específicas de las ondas T, bloqueo de rama derecha, LC1, Q3, T3 y las arritmias. Vamos a continuar hablando entonces del electrocardiograma. Y entonces en este electrocardiograma les estoy mostrando la taquicardia sinusal que tiene este paciente. Miren cómo tiene una frecuencia de 110 más o menos. Y además de esa taquicardia sinusal tenemos signos de sobrecarga ventricular derecha. Vemos cómo tiene la onda T invertida de manera asimétrica en B1, B2. Miren ustedes cómo la progresión de la R está acelerada. Vemos cómo en B1 tiene una R supremamente alta sin cumplir criterio de bloqueo de rama derecha todavía. Entonces hay varios aspectos acá, sobre todo esta sobrecarga ventricular con taquicardia. Por otro lado, tenemos este patrón que es el de QR en B1. Entonces vemos nosotros como hay la presencia de una onda Q con una R alta en B1. Aquí hay una discreta elevación del ST que es inespecífico en B1. ¿Listo? Pero entonces estos son signos de sobrecarga derecha. ¿Qué otros signos de sobrecarga derecha? Entonces el popular signo de McGinn-White, que es el S1. Entonces tenemos una S profunda en D1. La presencia de Q significativa en D3 y la onda T invertida en D3. Entonces S1, Q3, T3. Por otro lado pueden haber ondas P positivas, ondas P pulmonar. Recuerden que es más de 2.5 milivoltios de amplitud de la onda
de la onda T, de la onda P, perdón. Aquí tenemos entonces el bloqueo de rama derecha. Sobre todo si es agudo, puede hacernos sospechar del paciente que tenga un embolismo pulmonar. Entonces aquí tenemos la R mellada o RR' en B1, B2. Tenemos una S empastada en la pared lateral. Entonces tenemos B1 con S profunda, ABL con S profunda, B5 con S profunda. Y el eje está desviado a la derecha. ¿Listo? Entonces QRS ancho, ¿no? Por encima de 120 milisegundos. Entonces ese es el bloqueo de rama derecho, que puede ser completo o incompleto. Bueno, entonces a veces se puede presentar pues solo la desviación del eje de la derecha, que sería algo inespecífico. Ojo que la infradesnivel del ST en algunas situaciones en esos lados derechos también puede ayudarnos, que quizás estaban también presentes ligeramente aquí en este primer electro que les mostré. Miren ustedes cómo hay un infradesnivel, pero les repito, no son marcadores de isquemia, sino más bien de sobrecarga ventricular derecha. Mientras tanto, en la radiografía, lástima que aquí queda un poco cortada, tenemos la joroba de Hunton, que lo que significa la joroba de Hunton es que tenemos un área periférica de una imagen que tiene como una curva, medio circular con base hacia la pleura, que es causada por un área de infarto pulmonar que produce una telectasia, y esa telectasia conlleva la tracción de la pleura parietal y el acúmulo de líquido en esa zona. Entonces una joroba de Hunton será eso, un infarto pulmonar con un derrame pleural localizado. Entonces aquí, aunque cortado, pues está mostrado eso. El otro signo que es importante, aunque ambas son muy infrecuentes, es el signo de Westmark o la zona de oligoemia periférica. Si ustedes hacen una comparación de la densidad de los vasos sanguíneos del lado derecho con respecto al lado izquierdo, ven que hay una franca asimetría entre un lado y el otro. Entonces esta oligoemia puede ser un marcador de embolismo pulmonar. Debemos ser un poco más ávidos en buscarlos, y en algunos casos se puede hacer el seguimiento del vaso sanguíneo que termina como cola de ratón. ¿Sí? Entonces abruptamente se detiene la progresión del vaso sanguíneo. Por desgracia no se alcanza a ver, y ese sería el signo de Westmark. Bueno, las otras imágenes diagnósticas ya son para directamente identificar el embolismo pulmonar. Históricamente entonces contamos con la gammagrafía. Tenemos que tener en cuenta que para poder interpretar de forma adecuada la gammagrafía, la radiografía de tórax de base tiene que ser normal. Si hay una normalidad en la radiografía de tórax de base, se nos hace muy difícil la interpretación. Los problemas más grandes que tiene la gammagrafía es que la gammagrafía tiene 3 formas de ser reportada. Entonces tenemos el reporte de un embolismo pulmonar definitivo, el embolismo pulmonar descartado, y tenemos una tercera reporte que es de los indeterminados. El gran problema que reviste la gammagrafía es que tiene una alta tasa de casos indeterminados. La idea entonces es que en la fase de perfusión vamos a ver una zona que tiene disminución de la captación. Este hallazgo tiene un alto valor predictivo positivo. O sea que si nosotros tenemos una perfusión positiva y tenemos la sospecha clínica y de base la placa de tórax es normal, repito una vez más, podríamos diagnosticar el embolismo pulmonar, y este hallazgo es muy importante. El estudio entonces representa que en la misma zona, cuando se hace la fase de ventilación, no se vea ninguna lesión. O sea, son áreas que están ventiladas, pero no están perfundidas. ¿Entendido? Esa es la base que está detrás de la gammagrafía. Entonces, la gammagrafía nuevamente tiene un alto valor predictivo positivo. ¿Listo? La gammagrafía tiene el mismo desempeño que la angiotomografía pulmonar, pero cuando hablábamos del TAC helicoidal, ese TAC que tenía 64 canales.
Hoy por hoy ya los TAC tienen más de 120 y más canales, entonces esta tomografía multicorte tiene el suficiente grado de detalle que nos ayuda a identificar niveles subsegmentarios. Entonces esto hizo que la tomografía se convirtiera hoy por hoy en el gold estándar. Les repito que esa tomografía pulmonar debe ser multicorte, ¿sí? No es cualquier TAC que tenemos por ahí. La característica importante entonces de la tomografía con protocolo para embolismo pulmonar es que se cuenta con un inyector que produce un retraso en la adquisición de la imagen que permite que el medio de contraste esté pasando por el lecho vascular pulmonar en el momento que se adquieren las imágenes. Entonces miren ustedes cómo la aorta todavía no ha pintado lo suficiente, pero la pulmonar sí está bien brillante por el medio de contraste. Miren la diferencia de densidades aquí entre la aorta y la pulmonar. Y lo que uno busca es esto. Todo esto que está viéndose acá es un gran trombo que está cabalgando dentro de las arterias pulmonares principales. Miren, esta es la pulmonar derecha y esta es la pulmonar izquierda. Entonces el trombo no va a tomar el medio de contraste y esto es lo que vamos a visualizar nosotros en un angiotac. Les recomiendo que ustedes que son residentes y que más adelante van a ser internistas, aprendan a interpretar las tomografías. El tórax es del internista de la misma forma que el abdomen es del cirujano, y que pues las imágenes del sistema nervioso central son del neurólogo y del neurocirujano. Entonces debemos capacitarnos en poder interpretar esas imágenes, porque con relativa frecuencia pueden pasársele cosas incluso al radiólogo. Entonces tenemos que ser capaces de interpretarlo. Entonces este es un trombo en silla de montar. Eso es lo que se llama. Entonces ese es un embolismo pulmonar que hasta el vigilante lo puede hacer el diagnóstico. Las otras situaciones que debemos buscar, miren ustedes cómo dentro del lecho vascular pulmonar aquí del lado izquierdo vemos en la vasculatura un defecto. ¿Sí? Entonces miren que ya no es el trombo gigantesco que acabamos de ver anteriormente, sino que es un trombo más limitado, más pequeño. En este lado también vemos una obstrucción del flujo pulmonar. Miren ustedes también en la parte longitudinal acá, en este corte, esta sección longitudinal del vaso, también hay como imágenes que están llenando ahí. Los sitios entonces en los que más debemos apuntar nuestra atención es en los sitios de bifurcación. Miren cómo acá hay un gran trombo en la bifurcación de la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Y miren ustedes cómo aquí ya más periférico, miren cómo las principales están perfundiendo bien, mientras aquí en el lóbulo inferior del lado izquierdo existe un gran trombo que apenas permite el flujo de sangre por una parte lateral. Miren ustedes que además esto hace que se dilate la arteria. Entonces con alta frecuencia las arterias que tienen embolismos pulmonares presentan una dilatación, ¿sí? Eso pues es lo que indica es el grado de sobreesfuerzo que puede estar haciendo el corazón derecho y la hipertensión que representa este tema. Bueno, hay que tener en cuenta que el ecocardiograma no se utiliza para el diagnóstico del embolismo pulmonar, no sirve para la estratificación. Es muy infrecuente que podamos hacer el diagnóstico de certeza de embolismo pulmonar. Dentro del signo más importante que debemos buscar en el paciente, el ecocardiograma del paciente con embolismo pulmonar que aún no tiene diagnóstico, es la presencia del trombo. Si nosotros encontramos un trombo en el corazón derecho, el diagnóstico está hecho. En algunas oportunidades incluso se puede alcanzar a ver en el ecocardiograma el tronco de la pulmonar y puede verse el trombo en el tronco de la pulmonar. Entonces nos damos cuenta que estas situaciones se dan solamente en los casos en los que el embolismo pulmonar es muy grande, es proximal o la carga, el trombo todavía está en curso.
Entonces este es el signo del trombo móvil en el corazón. Listo. Hay otro signo que es interesante, que es el signo de McConnell. Entonces ese signo de McConnell lo que indica es que hay una dilatación del corazón derecho, del ventrículo derecho, desplazamiento del septo y hay como un aneurisma en la punta del ventrículo derecho. Ese signo de McConnell es altamente frecuente en el embolismo pulmonar agudo, pero hay que tener en cuenta que no es la única causa. Pueden haber otras causas para el signo de McConnell, pero les repito que quizás es el segundo signo más frecuente, aparte de ver el trombo. Hay otros signos que lo sugieren, entonces el signo de 60-60 y bueno, que la TAPSE caída, que la dilatación ventricular, el desplazamiento del septo, dilatación de la aurícula, dilatación de la tricúspide, insuficiencia tricúspidea, bueno, diferentes cosas que están mostradas en esta diapositiva. Y básicamente de lo que habla es de sobrecarga ventricular derecha, que habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver con la fisiopatología. Entonces, lo más importante con el ecocardiograma es tratar de estadificar al paciente. Nos ayuda a saber qué tan importante fue la carga trombótica relacionada con el embolismo. Entonces el que el ecocardiograma sea normal no descarta el embolismo, porque pueden haber embolismos pequeños que no alcancen a producir la sobrecarga ventricular derecha. Miren ustedes que el valor predictivo negativo del ecocardiograma apenas es del 40-50%. Entonces el resultado negativo no lo excluye. Como les había dicho, entonces el encontrar signos de sobrecarga ventricular derecha o disfunción del ventrículo derecho es nuestro principal foco cuando hacemos el ecocardiograma, pero puede estar también causado por enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas. La dilatación del ventrículo derecho se encuentra en al menos el 25% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Entonces, miren ustedes acá una imagen como incluso podríamos llegar a ver, aparte del ecocardiograma con la dilatación franca del ventrículo derecho, miren ustedes cómo el diámetro de este ventrículo derecho está mucho mayor que el ventrículo izquierdo. Esas imágenes también se pueden evaluar en el angiotac, ¿sí? El TAC de tórax. Miren ustedes que también pueden permitir ver esas dilataciones del ventrículo derecho y con cierta frecuencia el radiólogo también nos indica que eso está pasando. Bueno, entonces aquí esta diapositiva les quiero mostrar es las razones de verosimilitud, el LR tan alto que tiene los hallazgos positivos en la ventilación perfusión. Miren entonces como la perfusión que da alta probabilidad tiene 18 de LR. Los LR desde el punto de vista de diagnóstico más importantes son cuando están por encima de 10 y miren ustedes cómo está suficientemente alto para ayudarlo. Pero miren cómo el angiotac tiene el LR todavía más alto. La presencia de trombosis venosa profunda también tiene un alto valor predictivo positivo y representado con el LR. Mientras al otro extremo, los negativos más importantes, entonces entre más bajo el LR negativo, mejor. Entonces el que sea normal la perfusión, la gammagrafía de ventilación perfusión descarta. El angiotac negativo menos que la gammagrafía, pero de todas maneras es importante. Miren como el TAC más otra cosa que es hacerle el Doppler de miembros inferiores tiene un efecto sumatorio importante, ¿sí? Entonces miren como el Doppler solo no es suficiente. Aquí el LR casi llega a 1, entonces no nos sirve. Y el dímero D por ELISA, ¿sí? Cuando es por debajo de 500 tiene un muy buen valor predictivo negativo. Bueno, listo. Entonces el algoritmo de diagnóstico que seguimos implica que hacemos una estratificación de la probabilidad. Esa estratificación de probabilidad puede ser
lo que nosotros pensamos, o puede ser utilizado mediante una regla de predicción clínica. La estrategia más ampliamente avalada es la regla de Wells. Entonces, esta escala de Wells, lo que se ha recomendado es hacerla dicotómica. Anteriormente teníamos una clasificación de la escala de Wells en bajo, intermedio y alto, pero actualmente se hace como embolismo improbable o embolismo probable. Esto nos ha facilitado mucho el algoritmo diagnóstico. Si yo les cuento, cuando a principios del siglo lo que hacíamos era, teníamos la gamografía pulmonar que tenía tres posibles desenlaces, con el Wells que tenía otros 3 posibles calificaciones de riesgo. Entonces se podrán dar cuenta ustedes de lo complejo que era llevar a cabo el diagnóstico. Entonces miren ustedes cómo les recomiendo que se queden con una sola. El Wells ha sido validado en múltiples estudios y en uno y otro ha demostrado ser superior a la de Ginebra, ha demostrado ser superior a la regla PERC y el GEARS y otras cosas que se han utilizado. Entonces quedémonos con el Wells. Entonces, Wells dicotómico, ¿sí? Y tomando como valor de 1 cada uno de esas componentes que tiene el Wells. Una cosa que tengo que llamarles la atención con respecto al Wells es, miren ustedes acá, el diagnóstico alternativo el siguiente diagnóstico alternativo es menos probable que el embolismo pulmonar. ¿Qué significa eso? Una puntuación muy importante, un componente muy importante dentro del Wells, está determinado por lo que piensa el médico. Entonces el Wells tiene en consideración el concepto del médico. Bueno, listo. Entonces, ya les voy a hablar del algoritmo de diagnóstico en el paciente estable. Hablemos de lo que ocurre en el paciente inestable. Dentro del paciente inestable es muy importante el ecocardiograma. Entonces, ¿cómo así si usted nos había dicho que el ecocardiograma no servía para diagnóstico? Cuando tenemos un paciente que estamos sospechando embolismo pulmonar y este paciente se encuentra inestable, la toma de decisiones debe ser inmediata, es urgente. Y la guía para la toma de decisión, miren ustedes que no está determinada por ninguna regla de predicción y no está determinada por el dímero D. En este caso, vamos a estar supeditados a 2 cosas, el ecocardiograma y el angiotac. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos un paciente inestable hemodinámicamente, le hacemos un ecocardiograma y tiene signos agudos de sobrecarga ventricular derecho, o sea que tiene un cor pulmonar agudo, de inmediato debemos pensar en que sí tiene el embolismo pulmonar. Si el paciente está inestable y el ecocardiograma no tiene signos de cor pulmonar agudo, prácticamente podemos descartar el embolismo. Y miren que esto es lo importante porque nos vamos a buscar otras causas. Entonces miren cómo el ecocardiograma aquí sí es fundamental. Si tiene disfunción ventricular derecha, vemos si el angiotac está disponible o no está disponible. Si está disponible, hacemos angiotac. Si está negativo, descartamos el embolismo. Pero si está positivo, damos tratamiento. Si no hay disponibilidad del angiotac, incluso solo con la sospecha y el ecocardiograma, de una vez deberíamos pensar en una terapia de reperfusión, que eso lo trataremos en la siguiente charla. El otro espectro entonces está determinado por el paciente que está estable. Entonces la regla clave, fundamental, como la forma como evaluamos a estos pacientes, está determinada entonces por la evaluación de la probabilidad clínica. En nuestro caso utilizamos el Wells y el dímero D. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Clasificamos al paciente en 2, en un TEP probable o un TEP improbable. Al paciente que tiene TEP probable, de una vez vamos y lo llevamos a angiotac. El paciente que tiene TEP improbable, le hacemos un dímero D. A este paciente determinado por el dímero D, lo llevamos a angiotac si el dímero D es positivo, mientras que si el dímero D es negativo, le podemos dar alta o tendríamos que estudiar una causa adicional. ¿Listo? Entonces,
Esta es la estrategia que habitualmente llevamos a cabo. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los pacientes llevados a TAC por sospecha de embolismo pulmonar llegan a tener el TAC positivo hasta el 15% de los casos. 15% de los casos. Tengan ese dato que es muy importante. Si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, si lo vemos medio vacío es que estamos haciendo 85% de angiotac que no deberíamos hacer. Entonces deberíamos buscar la forma de reducir ese número. Más adelante les voy a mostrar algunas cosas que están pasando con eso. Inicialmente en el PIOPET era del 30%. Recuerden que en el estudio que hicimos nosotros acá tuvimos un 30% de positividad del angiotac. Entonces no estábamos tan mal. O estamos haciendo las cosas muy mal o estamos haciendo las cosas muy bien. O no estamos buscando todo lo que deberíamos buscar o estamos siendo juiciosos en buscar el embolismo en los pacientes. Pero les doy la noticia de que cuando el paciente por estrategia de Wells más dímero D se les hace angiotac, puede tener hasta un 8% de los casos positivo el angiotac. ¿Cómo así? Entonces, oiga, cuando llevamos al angiotac por la estrategia de Wells más dímero D, 15% son positivos. A los que no llevamos, hasta el 6-8% pueden ser positivos. Entonces, sería una prueba mala. No serviría. Pues no. Lo que ocurre con esos angiotac que son positivos, cuando el dímero D y el Wells son negativos, suelen ser embolismos muy pequeños. ¿Sí? Suelen ser embolismos subsegmentarios, muy pequeños. Lo más importante entonces es que es altamente probable que esos embolismos no requieran manejo. Y se ha hecho seguimiento a un año en los estudios que han hecho esto y han demostrado que la mortalidad y la recurrencia, aunque la recurrencia sigue siendo un poquito alta, la implicación clínica de no hacer el angiotac en esos pacientes no tiene mayor problema para la salud del paciente. Entonces miren que eso nos habla acerca de la seguridad de la forma como evaluamos al paciente. Entonces, ¿cuál aspecto termina siendo crítico aquí? El tratar de buscar una forma para disminuir de los pacientes que se llevan angiotac. Y uno de los aspectos que ha ayudado en este punto es realizar la prueba de dímero D, no con el punto de corte de 500 o 0.5, dependiendo de dónde lo utilicen, para el dímero D, sino hacer el ajuste a la edad del paciente. Entonces lo que se hace es multiplicar 10 por la edad del paciente si tiene más de 50 años. De tal forma que si el paciente tiene 80 años, el punto de corte no será 500, sino será 800. Entonces, el realizar esta estrategia del dímero D disminuye la necesidad de llevar los pacientes a angiotac hasta un 22%, sin mayor problema para los pacientes. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, ese es el aspecto más importante del ajuste que hay que hacer del dímero D, y las recientes guías ya avalan esa estrategia en cuanto al diagnóstico. Bueno, entonces esto que les estoy mostrando a ustedes es cómo con el paso del tiempo hay diferentes estudios que han mostrado cómo la identificación del embolismo pulmonar se hace cada vez con más frecuencia, porque tenemos una prueba muy buena que es el angiotac. Pero lo que ha representado esto, si bien ha incrementado la identificación del embolismo, miren ustedes aquí lo que les decía del punto de corte de introducción del angiotac, pero la mortalidad no se ha incrementado. Entonces siguen habiendo los mismos casos que se mueren, pero identificamos cada vez más embolismos pulmonares. Entonces eso habla de esta situación, sobrediagnóstico. ¿Sí? Entonces, como buscamos más, miren, la tasa de pacientes que buscamos son mucho mayores. Los que se mueren se tenían que morirse
Están aquí la misma proporción de pacientes muertos, pero como los que buscamos son mucho más, identificamos más, pero eran pacientes que no les pasaba nada si no los identificábamos. Mientras tanto, sí, miren cómo todas las consecuencias de la anticoagulación, del tratamiento de los eventos gastrointestinales, de sangrado y todas estas cosas relacionadas con los anticoagulantes se han disparado. Entonces, mucho cuidado que deberíamos intentar buscar la forma de disminuir eh, la realización de angioTAC en pacientes que no se necesitan. Todas estas son las recomendaciones con respecto a cuáles son las estrategias de diagnóstico. Esas están en las guías del año pasado de europeas, bueno, hace 2 años, discúlpenme, 2019. Y pues les recomiendo que las consulten, las evalúen y pues tienen que saber que el diagnóstico del embolismo pulmonar es muy importante. Es una condición muy importante para evaluar. Ahorita es mucho más sencillo hacerlo que hace unos años gracias al angioTAC. Ante todo, lo más importante es tener siempre un alto grado de sospecha. Bueno, muy bien, entonces con esto damos terminación a la charla y